Imaginen ser fotografiados justo antes de que les arrebaten la vida. Esta es la expresión que se puede contemplar en Regina K. Walters. Fijaos en su cara, en sus ojos, en su expresión corporal. Ella fue una de las más de 50 víctimas que dejó uno de los asesinos más sádicos de la historia, el cual usaba el remolque de su camión como zona de torturas y asesinatos y las autoestopistas como su coto de caza. Robert Ben Rhodes nació en Iowa en 1945. Era hijo único y prácticamente fue criado por su madre, ya que su padre era militar y estaba destinado en la Alemania Federal. Tras licenciarse en el instituto, se alistó a los Marines con tan solo 17 años. Ese mismo año, su padre fue detenido y acusado de abusar de una menor. Tras esto, su padre no aguantó la presión y se ahorcó esperando a ser juzgado. Desde ese momento, algo en la cabeza de Robert cambió y se cree que junto con otros problemas antisociales, fue el detonante que le llevó a descender a los infiernos. Al poco tiempo de este suceso fue expulsado sin honores de los Marines tras robar un coche. Más tarde se matriculó en la universidad, pero tras unos meses se dio cuenta de que la vida de estudiante no era lo suyo y terminó dejándola. Entre los años 70 y 80 se casó hasta 3 veces, donde tuvo un hijo con su primera esposa. De su vida privada durante estos matrimonios poco se sabe. Tan solo salieron a la luz las declaraciones de su tercera esposa, Debra Davis, la cual afirma que Robert tenía unos fetiches sexuales muy sádicos e insaciables y que en una ocasión abusó de ella. Después de su expulsión de los Marines y su posterior fracaso académico, Robert pasó por numerosos empleos, donde finalmente acabó siendo camionero. Este era el trabajo perfecto para sus perversiones y la vida criminal que en su mente planeaba, pero que aún no estaba llevando a cabo. Sus víctimas solían ser autoestopistas, a las cuales secuestraba, y en caso de ir acompañadas de hombres, se deshacía de ellos asesinándolos de un disparo en las primeras horas. A ellas las mantenía con vida durante semanas en el remolque de su camión para someterlas a diferentes torturas y abusar de ellas en numerosas ocasiones. Cuando finalmente se aburría de ellas, las mataba y se deshacía de sus cadáveres, arrojándolos en las cunetas de las carreteras. En 1989, Robert recoge a una joven pareja de casados, Douglas Zyskowski de 28 años y su esposa Patricia Walsh de 24. Al poco tiempo del trayecto, Robert asesinó a Douglas de un disparo en la cabeza y arrojó su cuerpo en una carretera en Texas. A Patricia le esperaba un destino mucho más cruel, pues la encerró en el remolque de su camión, desnuda y encadenada de pies y manos, donde con un auténtico kit sadomasoquista, la torturó todos los días y la violó durante unos 10 días antes de tirar su cuerpo en una carretera de Utah. Ambos cuerpos fueron encontrados tiempo después, pero tardaron años en reconocerlos debido a su descomposición y a que las técnicas de reconocimiento por aquellos años no eran las de hoy en día, a pesar de que se había denunciado su desaparición. Un mes más tarde, Robert vuelve a actuar sobre otra pareja de jóvenes autoestopistas. En esta ocasión nos encontramos en Illinois. La pareja se trata de Ricky Lee Jones, de 18 años, y su novia adolescente, Regina K. Walters, de 14 años, la chica que mencionábamos al principio del vídeo. Ambos jóvenes se habían fugado de sus casas. Robert, al poco de recogerlos, asesinó a Ricky de un disparo en la cabeza, arrojando su cuerpo al río Mississippi, siendo encontrado años después como a muchas víctimas debido a la remotidad de los lugares donde arrojaba los cuerpos. Al igual que hizo con Patricia, retuvo a Regina durante 2 semanas en la parte trasera de su camión. La torturó y la violó sin compasión. Le cortó el pelo e incluso le realizó sesiones de fotos momentos previos a su asesinato y posterior a las múltiples violaciones que sufrió. Finalmente la asesinó por asfixia con un garrote al cuello, deshaciéndose de su cuerpo en el mismo granero de Illinois que aparece en las sesiones de fotos. Después de asesinar a Regina, su sadismo le llevó a torturar al padre de Regina, llamándolo por teléfono y burlándose de la desaparición y diciéndole que el que le llamaba era el asesino de su hija y le explicó todo lo que le había hecho. Durante los años que actuó, en 2 ocasiones, 2 víctimas de Robert consiguieron escapar. La primera que se conoce fue Vanessa Veselka. Vanessa subió al camión de Robert de la misma manera que el resto de víctimas, haciendo autostop. Ella lo describió como un hombre amable y delgado, pero de brazos musculosos. Asegura que unos minutos después de subir a su camión, la actitud de Robert cambió por completo. Dejó de sonreír y le comentó sobre el hallazgo de cierto cadáver hace unos días que había salido por las noticias.
Tras unos minutos, paró el camión, sacó un cuchillo de caza y la obligó a bajar del camión para ir al remolque trasero. Una vez detrás del camión, ella empezó a gritar y suplicar por su vida, y Robert en esta ocasión quería cazar a su víctima, así que le dijo a Vanessa: «¡Corre!». Vanessa corrió al bosque y se escondió. Tuvo que esperar más de 6 horas hasta que vio cómo el camión de Robert se alejaba. Esto significa que Robert pasó 6 horas buscando a Vanessa por ese bosque. La mujer nunca fue a la policía hasta que reconoció a Robert en las noticias tras su arresto. En otra ocasión, otra de sus víctimas, Nicole Tuttle, también logró escapar. La retuvo durante una semana en el remolque del camión, torturándola y violándola para luego trasladarla al apartamento de Robert en Houston. Allí permitió que se duchara y le cortó el pelo como hizo con Regina. Fue en ese apartamento donde la joven consiguió escapar mientras aún llevaba un collar de perro en el cuello. Enseguida paró a un coche que le ayudó a llegar a una comisaría donde denunció los hechos. Pero nunca dieron con Robert, ya que Nicole no recordaba dónde se encontraba el apartamento de Robert debido al shock que ésta sufría. No fue hasta el 1 de abril de 1990 cuando un policía decidió investigar el camión de Robert que se encontraba parado en el arcén de una carretera interestatal de Arizona. El agente, al acercarse al camión, escuchó gritos y lamentos de mujer procedentes del remolque. Al abrir el remolque, descubrió a Robert con una joven, la cual estaba desnuda y encadenada de pies y manos. Este la estaba torturando. Aún así, Robert intentó salirse con la suya, intentando convencer al policía de que era sadismo consentido. Obviamente, el policía no le creyó y fue arrestado. Al acceder a su vivienda, encontraron las fotografías de Regina y pudieron relacionarle con su desaparición, pues su cuerpo aún no había sido encontrado. Una a una, sus víctimas fueron apareciendo al encontrar fotos de ubicaciones o por confesiones de Robert. En un primer momento, Robert fue condenado en 1994 a cadena perpetua por la muerte de Regina. En 2005 y 2006, con los hallazgos de los otros 3 cadáveres, Robert fue juzgado por estos otros asesinatos y se le añadió otra cadena perpetua más. Actualmente, Robert Ben Rhodes, de 76 años, cumple su condena en Illinois. Con el paso de los años, se le ha relacionado con más de 50 asesinatos entre 1975 y 1990, que coinciden con su modus operandi y con las rutas de trabajo con su camión. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y no olvides seguirme y activar la campanita para que no te pierdas ningún caso. Y comenta algún caso sobre el que te gustaría que investigase.